Sí necesitamos, aleluya, irnos educando también, hasta en eso tenemos que educarnos. En el tiempo, en todo. ¿Quién quiere dar el primer repaso? ¿Quién se acuerda de algo? Por favor. Aleluya. ¿Qué hemos estado aprendiendo? ¿Qué nos ha estado enseñando el Señor? ¿Y qué estamos practicando? Cuénteme, por favor, mientras apago yo esta cosa. Lo de las lenguas. Amén. Las lenguas de fuego. Amén. Desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento. Aleluya. Gloria a Dios. De un lugar a otro. Amén. Y cómo lleva los muebles, algunas de las cosas que significan lo de las lenguas. Amén. ¿Quiere que lo expanda más o lo dejamos? Todo lo que usted haya aprendido, por favor, hermano. No, es que está... Expándalo. Llevaríamos... Dele sí. como... No se preocupe por mí. Dele, por favor. Iríamos a... como en el Nuevo Testamento, lo de las lenguas, cuando viene Dios con su voz, con su viento, con Amén. su voz. Amén. Y viene y posa el fuego de Dios. Amén. En cierta forma sobre los creyentes cuando se está unánime. Amén. Amén. Sí, Señor. Y viene con su voz call. Aleluya. Amén. Viene el viento o el estruendo y viene el fuego de Dios con que ahí entra lo de la voz call. Amén. Un sonido fuerte, un estruendo, un ventarronazo. Amén. Y después de eso, lo que empieza a pasar o suceder con aquellos que están ahí y que dice que están de cierta forma unánimes. Y lo llevó y lo conectó el Señor hasta habla de lo de las lenguas y lo conecta con el tabernáculo. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Pero lo lleva primeramente, antes de llevarlo al tabernáculo, lo lleva a David. Amén. Sí, Señor. Lo lleva a David a donde Dios habla esa parte de qué fue lo de las lenguas o cómo, donde David recoge para la guerra de alientos. Aleluya. Las piedras que David agarra para la guerra de alientos, cómo David es llevado por el Espíritu y cómo las piedras son guiadas por el Espíritu. Aleluya. Cómo la piedra hace cosas sorprendentes. Amén. Cómo David es que vence porque siendo ordenado por Dios, lanzando las piedras que Dios le pone. Amén. Para hacer cierto trabajo y cómo con la misma espada mata al enemigo. Cómo es que qué es lo que, para qué quiere uno ese tipo de piedras. Aleluya. Amén. Amén. ¿Contra quién? Amén. ¿Para qué y contra quién? Amén. Sobre el propósito que tienen esas piedras para la guerra de alientos. Amén. Aleluya. Tanto ahí como en David. Amén. Como después de eso también se conectó con lo que fue el tabernáculo, en qué parte del tabernáculo estaba eso mismo. Amén. ¿Sí? Lo que son los valientes, lo que son las cortinas, sí, la relación con esas partes. Amén. Y luego para qué o quién sobre lo que Dios lo quiere usar. Amén. Y debemos nosotros de usarlo. O sea, la importancia del hablar en lenguas. Aleluya. Amén. Gloria. Que viene siendo sobre el enemigo, primeramente viene el viento, la voz de Dios, y manda su fuego. Amén. En forma de lenguas divididas para tomar nuestra cabeza y Amén. después tomar nuestra lengua y que tiene que bajar hasta el corazón. Aleluya. Amén. Sígale, mijo, sígale, por favor. Sígale. Hasta ahí. Sí, Aleluya. habló más cosas en la vez Sí, pasada, pero ya son en otras partes. Amén. Sí. ¿Alguien De más lo quiere que agregar? significa más, o sea, lo Ah, que ya son dijo las todo. piedras lisas y las piedras divididas. Amén. Amén. Piedras lisas y lenguas divididas, es lo mismo. As- Aleluya, sí. Habló Amén. del río, Sí, Señor. amén, de los ríos de engaño, pero de la herencia que tenemos. Amén. Sí, cómo es que tenemos la herencia que está en Dios, que vienen siendo esas lenguas de fuego. Aleluya, amén. La herencia y cómo en los ríos
en los ríos de las aguas de la palabra o en los ríos Nahat, tiene uno que agarrar lo que son esas piedras, esos principios importantes para poder tirarle a la cabeza al enemigo. Amén. Y que tome posesión Dios de nuestra cabeza. Aleluya. Amén. Bendito Cristo, muy bien. ¿Qué más no entiende de ahí, mijo, si ya lo entendió? ¿Qué más no entiende de ahí si ya lo entendió? ¿Ya lo conectó? Amén, aleluya. Amén. Esa era la conexión que usted tenía, que no podía hacer, si ahí está la conexión que estaba pidiendo la semana pasada. Entonces digo, a veces es hasta que No. Gloria a Dios, amigo. O sea, no estoy peleando con ustedes. Estoy dándole gracias a Dios porque ahí está. O sea, ahí estaba. Nada más era cuestión de, no sé, a lo mejor de volver a escuchar otra vez o no sé, o hacer la pregunta que hizo. No sé, solamente Dios. Agregue algo más, hermano. Solo Dios sabe. Algo más que quiera recalcar. que tiene que estar, toma la cabeza, la lengua y después tiene que bajar hasta donde Sí, está señor. todo lo malo. ¿Sí? Sí. Y después de donde está el corazón, tiene que tomar la voluntad humana. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más, mis hijos? Que esa es la parte del trono de Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Jesús. Dígale, Eso es dígale. bueno. Sígale. Dígale. ¿Ya? Sígale Ya está porque ahí. está inspirado. Aleluya, ¿sí? Amén. Eso es bueno. Sí. Es bueno agarrarlo inspirado, mijo. Aleluya. Amén. Que no se corte. Sigan, Aleluya. sigan, mis hijos. ¿Qué más? Gracias, ¿Quién más quiere agregar? Gracias. Predíquenme. Laura. Enséñenme. ¿No quiere agregar más cosas, hermana Laura? Hermana Adriana, ¿qué más cosas quiere agregar? Que Jehová es nuestra porción. Y como David Pues no que no, pues. fue al arroyo a tomar parte de su herencia. Amén. De su herencia que es Amén. Jehová, el Aleluya. hombre. Sí. Aleluya. Habla muchas cosas, o sea, trazando el principio de las lenguas de fuego es hasta en esa parte, pero va más allá a las eternidades, Amén. a donde eso empieza, Amén. o sea, saliendo un poco de eso, del por qué tiene que ir, se pregunta uno por qué. Es en base a relación a que la decisión que se tomó en épocas o en tiempos o dispensaciones que al hombre le tocó decidir por Dios, y Dios ahí le dio suertes, le dio pan, le dio la piedra, Amén. ¿sí? El hombre a Dios, y Dios le dio la protección, Dios le dio una promesa, le dio bendición, le dio Aleluya. alimento, se proveyó Dios aún para con los hombres, los hijos de los hombres, Amén. haciendo que les iba a hacer muchas cosas. Aleluya. Y dentro de una de ellas es estas. Ahorita en la mañana le comentaba yo a mi esposa que yo cada vez que estudio, en verdad me miro más ignorante. Porque empiezo a tomar de aquí y luego me lleva para allá, y luego me lleva para allá, y luego me lleva para allá. Y me decía mi esposa, es que no todos saben tejer. Esa fue la expresión de ella. Digo, pues estaré aprendiendo a tejer porque es lo que Dios está haciendo conmigo. Me meto a estudiar, aunque sea el mismo estudio, y Él va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando más y más y más. Mire, este estudio que estamos llevando, yo pensé que lo máximo lo iba a terminar en dos prédicas. Porque era algo que ya sabíamos. Era algo que ya entendíamos más o menos. Bueno, Pero pues según nosotros. la vez pasada lo abrió y mencionó dos cosas más. Sí, O sea, esa es la parte, amigo, esa es la parte que tiene uno que estar esperando de parte de Dios, de que no termina ahí, pero uno es conformista y se conforma con eso que ya le dio, sin saber o esperar que Dios aumente todavía más ese mismo principio y lo lleve hacia más lugares. Eso es lo que a mí me sorprende. Mire, vamos, hermana Laura, ¿quiere agregar algo más? Hermana Adriana, ¿quiere agregar algo más? Hermana esposa, ¿quiere agregar algo más? No, mijo, ya lo, el hermano lo dijo muy claro. Aleluya. Bueno, pues bendito sea el Señor. Amén. El Señor, el día de... también, bueno, Sí, mencionando dale. de lo que habló, Sí. sí, del fuego, Amén. de que yun, no se llama yunque, No, el horno fragua, Sí, la fragua. la fragua de lo que Dios nos mete al... Que Él quiere Hasta- cambiar nuestras formas. Amén. Amén. O sea que está usando la
la fragua para... A unos Amén. nos cambia la forma con fuego y a otros nos cambia la forma con agua. Aleluya. Unos como el barro y a otros como el acero o el hierro. Amén. Amén. Nos va cambiando la forma. Amén. Hermana Laura, hace como 2 semanas o 3 semanas yo la puse a leer Tito 3. ¿Me lo puede leer de nuevo? Por favor. Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Fíjese cómo pasamos estas escrituras y no le dimos parte a la palabra herederos. Ahí está. Amén. Está escondido. Porque tenemos herencia, 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 que no tomamos porque Bueno. lo leemos por leer. Lo que pasa es que uno lo Tenemos- relaciona porque lo ha leído en otros lados. En otro concepto también, hijo. En otros lados la escritura es clara. Dice, somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces ya no discute uno de que ahí dice herencia. Ah, bueno, acá me dice heredero. Amén. Hace uno una. Léale, hermana Laura, por favor. En el nombre de Jesús. Tito 3, ¿verdad? Ujú. Dice. ¿En el 3? Sí, desde el 1 Amén. al 7. Nada más para rectificar y irnos a lo que sigue. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, Amén. que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Puede leerlo más fuerte, hermana Laura? O le pido a la hermana Adriana que lo lea. No trae voz ahorita. Ok, hermana Adriana, ¿lo puede leer, por favor? Porque para que usted que está más cerca de la cámara, para que se escuche. Gracias, hermana Laura. Amén. Por favor, En el hermana nombre de Adriana. Jesús dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y Amén. autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, Aleluya. que a nadie difamen, Amén. que no sean pendencieros, sino amables, Amén. mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, Amén. rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, Amén. aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Amén. Síganle. Amén. ¿Y luego? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no Aleluya. por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, Amén. por el lavamiento de la regeneración. Por el lavacro. ¿Se acuerda que lo vimos ahí? Amén. Amén. De la regeneración. Amén. ¿Qué es la palabra regeneración? Volver a hacer algo. Volver a ser. Un renacimiento. Renacer. Amén. Volver a nacer. Amén. Cuando volvemos a nacer, por ejemplo, el pecado nos hizo que perdiéramos esta herencia que tenemos. Aunque ahí estaba. Porque los dones también ahí estaban, ¿o no? Amén. Amén. Sin estar en Cristo estaban los dones, ¿o no? Amén. Sí. Amén. ¿Verdad que sí? O sea, si Él ya lo dio, es cuestión de Porque que son irrevocables. Amén. No los puede quitar. nada más que para poderlos echar a andar es diferente. Aquí es Los espirituales, los naturales es bien... Ahí va. ¿Cuántas personas usted conoce que no son cristianos y usa los dones para su propia conveniencia? Hay algunos que son espirituales que no pueden ejercer, pero sí se utilizan por el lado del enemigo. Los sueños, ¿Qué le parece la adivinación? la adivinación, sueño, visión, viaje, proyección. ¿Se puede o no se puede? ¿Se usan o no se usan? En contra de la palabra de Dios. ¡Jesús! Porque hay ignorancia. Amén. Y pensamos que eso es algo que nosotros desarrollamos y que lo podemos usar como queramos. También los talentos los usamos en contra de la palabra de Dios. Amén. Sí, El pero cantar, digo, cantábamos para el mundo. a lo que yo decía, que los naturales son más fáciles de utilizar. Todas las habilidades físicas, Amén. la mayoría. En algunas espirituales, Entonces, los utilizamos mal. amén, Amén. Estábamos perdiendo la herencia. amén. Amén.
Con todo y que teníamos los dones, malgastando, dice. Malgastando la El hijo pidió herencia. su herencia. Buen concepto. Amén. El hijo pidió su herencia y fue y lo Malgastando la malgastó. herencia. Dando la Sí. herencia. Sí, directamente y realmente era lo que estábamos Ay, haciendo. santo. Amén. Porque Dios nos entregó esta herencia, Amén. igual que el hijo pródigo, y nos fuimos al mundo a desperdiciar. Chéquese que estábamos haciendo lo mismito Amén. que el hijo pródigo. Amén. Lo mismo. Pecado. Todo lo que fuera pecado estaba bien para nosotros. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, adulterio, fornicación, todo. Todo lo practicábamos. ¿Qué quieres Amén. decir? ¿Ya se está grabando? Sí. Y el rato. Todo lo practicábamos. Y éramos igualito que el hijo pródigo. Amén. Es más, la historia del hijo pródigo es exactamente de esa manera como la desarrolló Dios. Porque está hablando de la herencia, entonces ¿Para tenemos que ir a aprender de ahí. Para que lo viéramos. Porque allá obtuvimos herencia. Amén. Amén. Y aquí era donde teníamos que, Practicarla. como los dones y los talentos, Usar. Pasarla al rendirla, multiplicarla y tener herederos de lo mismo espiritual. Trabajar nuestras herencias. Sí, poner a trabajar los dones, los talentos y la herencia Aleluya. a favor del reino de Dios. Amén. Pero Amén. hicimos o hacíamos todo lo contrario. Amén. Entonces, hoy que regresamos y entendemos que hay una herencia, tenemos que aprovechar de esa herencia y el tiempo que nos quede, y aquí que el Señor venga o nos lleve con Él, entonces sí, hacer lo más posible porque los talentos y los dones se multipliquen. Porque aún siendo cristianos y sabiendo que tenemos herencia en Cristo, que tenemos dones que son irrevocables, de todos modos los escondemos muchos. Muchos de nosotros preferimos no usarlos, los escondemos. Primero, porque no sabemos cómo usarlos. Segundo, porque ni nuestros líderes saben cómo hacerlo. Entonces no somos enseñados para ponerlos a trabajar. Amén. Amén. ¿Verdad? Otra es miedo, También. las luchas, las pruebas, las aflicciones. Entonces todo esto, No toco porque cuando toco, mire hermano, esta semana me va como en feria, se me vienen los problemas Sí. así. Cuando predico, no, olvídese. sí, sí y sí. Entonces Aleluya. vamos haciendo a un lado el ministerio de Dios y nos volvemos conformistas. Ahí nos quedamos, aunque sepamos que hay más que podemos obtener. ¿Estamos claros ahí? Aleluya. ¿Terminó de leer hasta el 7, hermana Adriana? No, A ver, me continúa. quedé en el 5, Amén, en el renacimiento. en el regeneración, Amén, en la regeneración, amén. Por las aguas. por el lavamiento de la regeneración Amén. y por la renovación en el Espíritu Santo, Aleluya, amén. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, Aleluya. para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Nada más hasta el 7. Hasta el 7 nada más. Amén. ¿Qué dice en lo último? ¿Qué dijo? Que fuéramos herederos de quién? Conforme a la ¿Conforme a qué? Conforme a la esperanza esperanza de de la la vida vida eterna. eterna. Para regresar a donde ¿Para estábamos anteriormente. ¿Verdad que sí? O sea, más que eso está hablando de la cantidad. ¿A cuál cantidad se refiere? Ahí, en el versículo, la esperanza de la vida eterna. La vida eterna, ¿qué cantidad es? No le veo yo. No tiene una No medida. le veo una medida. Es eterno. No le veo. No, por eso es Desde la demasiado. eternidad hasta No la le eternidad. veo una medida. No, por eso, la que viene a futuro, ahorita De acuerdo, no la tiene. Entonces, de acuerdo. ¿de qué cantidad es?
Entonces, vamos Mucho. entendiendo que mire, esta herencia nos fue entregada desde antes de nacer. Aleluya. Pero Amén. se iba a venir a activar ya justificados por su gracia. Mire, Aleluya. ¿cómo le explico? ¿Se acuerda que Abraham pudo haber dicho no al sacrificio de su hijo? Amén. De Isaac. ¿Se acuerda que tenemos una decisión que tomar de seguir a Dios o dejar de seguirlo? Una Amén. elección. Amén. ¿Se acuerda que tenemos esa parte en nosotros? Entonces, esa herencia nos fue entregada allá. Esos dones nos fueron entregados allá. Y nosotros en este tiempo, en esta tierra, tendríamos o tenemos que decidir el uso que le vamos a dar a cada una de esas cosas que Dios nos dio. Aleluya. ¿Sí? Amén. Porque en Efesios habla que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Incluye los dones, incluye los talentos. Y luego más adelantito habla de la herencia. Amén. Habla Aleluya. de que Él nos equipó con el Espíritu Santo, con la palabra, nos dio su sangre en este tiempo para poder clamar a ella y para poder ser salvos, para poder renacer o volver a nacer. Las armas de luz. Sí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Coraza de justicia. Aleluya. De la verdad. Entonces, Aleluya. esto es herencia, esto es bendición. Y parte de la porción principal que Él nos dio desde antes de nacer fue su nombre. Amén. Amén. Lo principal que nos entregó fue su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Sí, estamos Amén. correctos. Amén. Amén. Y puso un cerco en nosotros. Amén. 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 ¿Vamos bien? Amén. Amén. Ok, vamos a continuar. Aleluya. Vamos al libro de Efesios, por favor. Aleluya. Quiero que lo vean y quiero que, es más, yo me voy a meter ahí porque necesito que el hermano Meni lo vea junto con nosotros. Libro de Efesios, hermano Meni, en la versión antigua si la tiene, y si no, aquí lo vamos a ver en la versión antigua. Aleluya. Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Cordero. Gracias. Efesios, vamos a leer el 1. Amén. Esto, la parte primera de Efesios, ya la entendemos, ya la sabemos, pero quiero que vayamos, si realmente fuéramos buenos para estudiarnos, nos quedaríamos en Efesios durante mucho buen rato. Amén. Pero no vamos a estudiar. Vamos a ver primero el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición. Miren, Se fue. sí. Con toda bendición espiritual. Aleluya. Vamos. Aleluya. Gloria a Dios. En los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales en Cristo. Amén. Amén. Entonces estos son los dones espirituales que Dios nos regaló, ¿verdad? Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. Amén. Entonces, aleluya, déjenme buscar Aleluya. mientras llego aquí con la otra, ¿dónde estoy? Aleluya, Filipenses. Gracias, Jesús. Bendito, bendito, aleluya, Aleluya. Gálatas, Efesios 1, aleluya, 1:3. Bendito Dios, aleluya, ya no, yo creo que debe ser. Esa es la concordancia, digo la computadora. Vamos a ver. Aleluya. Entonces dice el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En una versión dice celestes, ¿verdad que sí? Ok. Ahora sí, hermano, me iba a decir algo. No. Ok, voy a meterme a lo que es el estudio para ir entendiendo un poquito, porque esto quiero que lo vean. Aleluya. Aleluya. Dice Efesios, habla de bendiciones espirituales y esto incluye a los dones y los talentos, pero también habla de la herencia más adelante. Amén. Según, ay Padre Santo, ¿por qué? Miren nomás. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús.
Aleluya. Bueno, Cristo, la Gracias, gloria. Jesús. No me deja. Ok. Quiero que vayamos, por favor, ahí en Hebreos 1:5. ¿Hebreos? Digo, Efesios 1:5. Gracias, hermano Meni, por corregirme. No, digo, pues no para ir. Amén. No. Me fui Efesios solo. 1:5. En su Biblia, por favor. Amén. Amén. Efesios 1:5. ¿Qué dice, hermana Adriana? En amor, En amor, habiéndonos. habiéndonos predestinado para ser adoptados. Espérense, vamos a leer desde el 3 de una vez, porque esto está hermoso y luego ya la tengo donde es. Léame el 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí deténgase. ¿Según qué? Nos escogió. ¿En quién? En Cristo. ¿En dónde estábamos? En los lugares En los celestiales. lugares Sí, celestiales. lugares celestiales, pero estábamos en Cristo. Amén. Amén. Cristo. Dentro de Él. Dentro de Él. Dentro de Él. ¿Sí? ¿Está correcto ahí? Amén. ¿Se entiende? Amén. O sea, el Padre nos puso dentro de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Sí? ¿Estamos bien? Amén. Según nos escogió en Él Pídeme y te daré por Antes herencia las de naciones. la fundación Amén. del mundo. antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Los Dios. que tú me has dado. Para que fuésemos Santos y y sin sin mancha Amén. delante. de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí deténgase. Nos predestinó, Amén. Amén. nos escogió, nos predestinó Amén. para ser adoptados hijos de Él. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Ok. Para ser adoptados hijos suyos por medio, De Jesucristo. según el puro afecto. Según el puro afecto de su voluntad. A ver, vamos a ver. Sí, hermano Manuel. Eso fue lo que hablaba hace como un mes acerca de la voluntad de Dios que tiene un propósito hacer, el perdonar pecados. Dentro de dar a conocer el nombre, Aleluya. la voluntad de Dios, otra de las voluntades de Dios tiene algo específico a hacer y ahí lo está diciendo, Aleluya. el perdonar pecados. Le leo el 5 de nuevo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén. Amén. Según el puro afecto. La palabra para afecto y la numeración es 2107. Aleluya. Aleluya. Lo voy a llevar al griego, por favor, para que vea que la palabra afecto en el 2107 habla de la voluntad. Amén. Quiero que lo vea porque esto nos va a llevar al hebreo, a la palabra voluntad, razón. Amén. Aleluya. Entonces dice, Aleluya. fíjese bien, el 2107 dice, presunto compuesto del 2095 de la base de satisfacción, deleite. ¿Qué es lo que dice la palabra razón del significado de la palabra El razón? deleite de El darse. deleite Amén. de darse A conocer. a conocer. Amén. Amén. También dice el satisfacer una Deuda. deuda consigo mismo. Amén. Aquí están mezcladas las dos palabras, la satisfacción y el deleite. Y luego dice deseo, Deseo propósito de qué? De la voluntad de Dios. Según el deseo del propósito de su voluntad. Amén. Aleluya. ¿Lo va viendo o no? Amén. 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 Fíjese bien, según el deseo del propósito de la voluntad. ¿Sí? Amén. Amén. ¿O no? Amén. ¿Lo están teniendo, hermano Laura? ¿Lo está viendo? Amén. Se agarraba- Por el beneplácito de sí mismo. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a ver, aleluya. Vamos a ver la raíz. Bien, bueno, es todo. ¿Sí? Me voy a regresar. Aleluya, Ahí bendito Dios. están los pensamientos de bien que Él tiene. Aleluya. Amén. Él es bueno. Amén. Una voluntad buena. Aleluya. Esta misma palabra es tov en hebreo. Aleluya. Vamos a regresarnos a la raíz. Bendito Dios dice. Presunto compuesto de 2095 de la base de 1380. Aleluya. Dice, usada en ciertos tiempos, la base del mismo, ahí está lo que acaba de decir hermano Manuel. Amén. Pensar, Pensar.
pensar, parecer, verdadera o inciertamente, imaginar, Parecer. Amén. considerar, parecer, bien y creer. ¿Se acuerda que unía las palabras que le decían, que las había leído yo? Está unido pensar, imaginar y plan. ¿Cuál palabra es la que estamos estudiando ahí? Ahorita Afecto. es Afecto. Fíjese bien. La palabra para afecto significa creer. ¿Creyó en quién? En el Hijo. En nosotros. Amén. O sea, cuando él dijo que Desde antes de la fundación del mundo, creyó que nosotros íbamos a venir a levantar y a hacer conocido su nombre. Ya. Chava, aleluya. raba, 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 Santo, raba, raba, ya. saba, raba, raba, raba. ¿Sí o no? Santo. ¿Está ahí o no está ahí? Amén, Amén. El puro afecto, dice, nada más, fíjense bien, Él nos escogió, nos predestinó, nada más por haber creído en nosotros. Amén. Nos creyó. Y nos sigue creyendo. Cuando dijimos, sí, yo voy a hacer conocido tu nombre, yo voy a levantar tu nombre, yo voy a hacer que la gente venga a ti a través de mi testimonio, de lo que tú estás o vas a hacer en mí. Aleluya. Allá lo declaramos. Aquí Amén. tenemos que hacerlo efectivo. Allá dijimos que sí. Aquí tenemos que hacerlo afirmativo también. Aleluya. ¿Lo está viendo? A ver, Y Aleluya. algo hermoso que Él todavía sigue creyendo en nosotros, por eso nos sigue perdonando. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, fíjese bien. Vimos la palabra afecto. amén. Y ahí habla de Voluntad enseguida. el propósito del plan maestro de Dios. Amén. Amén. Entonces enseguida sigue la palabra voluntad. Y la palabra para voluntad es 35:58. Y vamos a verla aquí. Aleluya. A ver si me deja. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Voluntad. Canijo, espérese. Aquí me da. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Déjeme, se la busco en la 1909 porque aquí no me está dando el... ¿Dónde ando? Aleluya. Dice, griego, Ya. afecto, propósito de la voluntad de raíz, entonces mostrar, No declarar, manifestar. Oh, aquí estoy en el 1.5. Es Ok. que no está enseñando ahí en la pantalla. Sí, ¿cuál? ¿Dónde está leyendo De usted? cristalizar. El 1.5. Ok, la palabra sorry. para voluntad. Aleluya. Para voluntad es 2307. Amén. Bendito Dios. Aleluya. 2307. Vamos a ver la numeración 2307 en griego. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. 2307. En griego. Bendito Dios. Ahí Jesús. está. Fíjese bien. Jesús. La palabra para voluntad Amén. es la determinación, la cosa o la elección, una alternativa o el propósito Amén. de su plan maestro. Amén. Decreto es una orden Amén. Amén. para hacer su voluntad. ¿Sí? Inclinación, querer, voluntad, agradar. ¿Estamos bien? Dios. Aleluya. Aleluya. Ese es el versículo que leíamos la vez pasada en una de las clases. Que le decía Aleluya. que Dios es el que ya dijo algo que va a hacer. Se va a inclinar. Amén. Aleluya. La raíz. Fíjese bien, la raíz es 2309, hermana Laura. Amén. Dice, en ciertos tiempos, para Amén. voluntad. Son de otra manera, dice, fortificado de la forma del 138, determinar como opción de impulso. En tanto que la 1014 denota más bien una aquiescencia. Yo ni siquiera entiendo esa palabra. En consideraciones. Sí. Objetivo, aleluya, escoger o preferir. Preferir. Literal o figurativamente. Escoger, preferir o desear. Amén. Ahí está. Aleluya. El deseo. Inclinarse es la palabra que dice el hermano Meni. Alegremente.
Mire, quiero que lo vea. Quiero que vea que la palabra voluntad es por el tiempo futuro. Amén. Estar a punto de. Aleluya. Y luego también significa deleitarse. ¿Se acuerdan que lo vimos en el hebreo? Amén. Amén. Aquí está también en el griego. También está alegremente. Deleitarse en preferir, Aleluya. querer, voluntariamente, desear, gustar, gusto por el puro afecto de su. Voluntad. ¿Lo está viendo? Amén. ¿Regresamos? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. ¿Se fijó que esa era la raíz o no? Amén. Entonces, Amén. esto está en el hebreo. Pero también está en En griego. griego. O sea que fueron tomadas las palabras y al traducirlo, nomás los traductores Amén. lo ponen, pero ya la traducción al español ya se. Ya Amén. no lo Entonces dice. esta parte tenemos que ir entendiendo que en el libro de Efesios tiene mucho escondido para usted y para mí para poder entender qué pasó en la eternidad pasada, hermano. Amén. 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 Hay mucho escondido aquí en el primer capítulo. Fíjese que Amén. hay tantas cosas escondidas que esto me llevó a ríos de. Ahorita en la mañana le decía que me fui y empecé a mirar cosas que no correspondían al estudio, pero me metí. Amén. Entonces, Aleluya. fíjese bien. Aleluya. Continuamos, hermana Adriana. Siga leyendo, por favor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Jesucristo en sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. de la gloria de su gracia, Amén. con la cual nos hizo aceptos en el amado. aceptos. Aceptos. Nos hizo aceptos en el amado. Y luego, fíjese bien, en el cual tenemos Redención. Redención por su sangre. Perdón de Perdón. pecados. El perdón de pecados. el perdón. Amén. El perdón. Sígale. Según las riquezas de su gracia. Aleluya. La remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría Ay. e inteligencia. ¿Qué hizo qué? Sobreabundar. Riquezas. Amén. ¿Qué hizo? De su gracia. Riquezas. ¿Qué hizo? Sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. A ver. Vamos deteniéndonos La un poquito sabiduría es para el- entender un poquito más. El temor, principio del temor de Dios. Esto quiere decir que usted ya lo tiene. Y lo tiene en cantidades grandes. Amén. No la tiene en cantidades pequeñas. Vamos a ver la palabra sobreabundar. Sobreabundar. Por eso quiero que entienda los secretos que están escondidos en el capítulo número 1 de Efesios. Vamos a ver la palabra sobreabundar. Aleluya. Déjeme ver la numeración. Aleluya. La numeración es 4052, hermana Laura. 4052, quiero que lo vean. Hermanas que apuntan. Bendito Dios. 4052 Aleluya. en griego. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. 4052 Aleluya. dije. Amén. Amén. Aleluya en griego. Quiero que vea que esto ya lo tiene usted. Y lo tengo yo. Aleluya. Póngale mute, hermana Silvia. Lo tiene usted y lo tengo yo desde antes de nacer. Amén. Tiene dones, Amén. tiene talentos, tiene Aleluya. herencia, Amén. tiene sabiduría. Aleluya. La sabiduría la tiene desde antes. Nomás que aquí vino a confirmar que usted ya había sido redimido, salvado por la sangre del Cordero Eterno y vino a ser salvado por la sangre del Cordero que estuvo en esta tierra y que derramó la sangre de remisión. Aleluya. ¡Ah! Santo. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Hermana Adriana, ¿qué hizo sobreabundar? ¿Qué sigue enseguida de sobreabundar? Dice, para con nosotros en toda sabiduría. Deténgase. Fíjese lo que le entregó. Al Hijo.
en cantidad exagerada. Amén. ¿Se acuerda que el Espíritu de Dios es sin medida? Sin medida, amén. Amén. Bueno, pues aquí tiene el Cordero, aquí tiene la sangre, aquí tiene el nombre, aquí tiene la naturaleza de Jesucristo sin medida, para que la use, para que clame, para que venga a Él siempre, para que entienda que hay dones, para que entienda que hay talentos, para que entienda que la sabiduría misma está dentro de usted y que puede usarla. Aleluya. Sí. En cantidad, en exceso, Amén. la cantidad que necesites te va a dar más de lo que tú quieres, te va a dar más de lo que tú necesitas. Ya lo tienes, nomás hay que sacarlo para usarlo. Ahí está, hay que sacarlo para ponerlo en práctica. ¿Por qué no estoy fluyendo, hermanos? ¿Por qué no está la presencia como tiene que estar? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? Aleluya, bendito. Bendito Dios, te alabo, te alabo. Te alabo, Cordero. Te bendigo, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Ya. Aya, ya, aya, aya, saraba, saya, ya lo sé. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Bendito. Oh, Santo Israel. Aleluya. Ah, bendito, bendito, bendito. Vete a la mano Silvia en el teléfono. Aleluya. Aleluya. Cordero. Ah, Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es. Shaya. Abasaya, abasaya, abasaya. Shamarra, abasaya. Aleluya. Aleluya. Quiero explicarte que más adelante viene que cuando tienes eso entiendes los misterios escondidos. Te son revelados, te son abiertos los misterios que están escondidos en Cristo. Por eso no quiere que entiendas, por eso no quiere que sepas, por eso no quiere que expandas el territorio dentro de ti para que puedas entender los secretos que están escondidos, para que puedas usar los dones, los talentos, la herencia que el Señor te dio. Porque si no entiendes es como el ignorante. Ahí está, pero no sabes cómo usarlos. Hay una barrera Aleluya. de ignorancia. Aleluya. Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, Santo de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a la sangre de Cristo, Rabashaya, sobre nosotros. Ama, Masaya, ya Masaya, bye. Hey, Shaya, Masaya. Hey, Shamaya, Masaya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Ven, Señor Jesús, y pelea la buena batalla, Padre, por nosotros. Reprende al devorador, Padre, sácalo de aquí, Señor. Shaya, que la palabra, Señor, sea entregada como corresponde y que el pan de cada uno de nosotros le sea dado conforme a tu voluntad y el propósito eterno. Shaya. Shaya. Oh, Amashaya. Oh, Santo Israel. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos a seguir leyendo, hermano.
hizo sobreabundar. Aleluya. Vamos a leer el anterior para entender. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Para quién? Para con nosotros. Para nosotros. Amén. En abundancia. Amén. En demasía. En calidad. En cantidad. En exceso. Shaya. ¡Hey! ¡No, Shaya! ¡Hey! Esto es para nosotros. Es para ti y para mí. Amén. Ahí está claro. Las riquezas de su ¡Ey, Shaya! sobreabundancia. ¡Ey! Aleluya. ¡Aleluya! Gracias. Te está entregando la sabiduría Gracias. y la inteligencia en abundancia. En abundancia. La sabiduría es el temor. ¡Aleluya! Aleluya. Quiero que veas lo que significa la palabra inteligencia. Aleluya. 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 54:28. Ya viste que hay abundancia de estas cosas para ti y para mí, ¿verdad? 54:28. Amén. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Gracias, ¡Bendito! Jesús. Bendito Cristo. ¡Santo! Quiero que veas que esto que está siendo atacado, aleluya, Los pensamientos. esto está siendo atacado porque no quiere que tengas esto. Amén. Ve, La actividad mental de la visión. quiero que veas cómo está siendo atacada esa parte Noción. en nosotros para que no actúe en base a lo que tiene la palabra de Dios para ti y para mí. Para que no testifiques. Para que no recibas, para que no asimiles, para que no practiques, Para que no des el nombre a conocer. para que deseches el nombre. Sabarra. ¡Ah! ¡Ey, Shaya! ¡Ey, Shaya! ¡Ey! ¡Ey, Shamaya! Fíjate bien, la inteligencia es acción Amén. o actividad Mental. mental. Aleluya. Para que te desarrolles, para que conozcas y entiendas mejor los principios bíblicos escondidos en la palabra de Dios que es Cristo. Para que entiendas los misterios que te quieren ser revelados, pero no puedes hacerlo porque atacan la mente. Sácate arriba. Aleluya. ¿Estás viendo? Amén. Amén. Que no nos quieren dejar. Quiero que lo veas mejor aquí. Aleluya, la raíz. No te quieren La dejar. mente. ¿Cómo ejercitas la mente? Estudiando la palabra. Amén. Amén. Entretener la mente. ¿Cómo la ejercitas? Tenerla ocupada en Cristo. Mantenerla ocupada en la palabra. Amén. Amén. Meditando, tener mascando la palabra. cierto Amén. sentimiento. Pero lo que menos hacemos los En cristianos este caso es leer y meditar. de la palabra. Amén. Es leer y meditar en ella. Amén. Amén. Es buscar la raíz en los principios. Es lo que menos hacemos. Amén. No escarbamos. Leemos En la lectura. cuando leemos por leer. Y por ejemplo, en lo natural, un ejemplo. Aleluya. Como hay gente que se bloquea Aleluya. y dice, tiene la misma mente que tú y que yo. Pero Aleluya. como no lee y no medita las cosas, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Para qué? Aleluya. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué Dios quiere que tengamos la mente de Cristo? Porque es la palabra. Amén. Que La tengamos palabra misma. la palabra Amén. repitiéndose en nosotros. Haciendo o siendo mascada Amén. o meditada. Amén. Amén. Cuando meditas y mascas Cierto la palabra. sentimiento en Amén. la palabra, Aleluya. entendimiento, opinión. Empiezas a entender mejor los principios bíblicos. Amén. Entonces está dispuesto mentalmente a obedecer la palabra.
Cuando entiendes mejor, estás más propicio a practicarlo. A practicarlo. Amén. Aleluya, santo. Estás más dispuesto a practicarlo. Amén. Saba, rever, Porque rever, cuando no rever, entiendes, rever, entra la rever, duda Aleluya. de hacerlo o no hacerlo. Amén. Entra esa Aleluya. barrera, Aleluya, amén. esa Gracias, fortaleza. Jesús. Dice Aleluya. Pablo que son fortalezas Amén. en argumentos. Mira, quiero que lo veas. Interesarse uno mismo en preocupación, obediencia, en pensar o en sentir, tener un mismo sentir, estar unánimes, Amén. tener la misma cosa. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban todos unánimes Amén. en una misma cosa? Ahí hay Amén. un mismo sentido, Amén. así En como los lo hubo en Cristo 120. Jesús, y toda la iglesia estaba unánime, Amén. en un mismo sentir, Eso es lo que no quieren que esta iglesia tenga. solícitos. Están interfiriendo para que esta iglesia tenga esto, esta unidad. Amén. Para que no la... Aleluya. En Cristo Jesús hay Todos poder, en una aleluya. misma mente, en un mismo Aleluya. sentir, en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios quiere para la iglesia, en base a lo que Dios tiene para la iglesia. Aleluya. Gracias. ¡Ey! Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. Entonces, vamos a continuar. Hermana Adriana, desde el 8. Aleluya. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dándonos a conocer. el misterio de su voluntad. Ahí deténgase. ¿Ya lo entendió? ¿Ya entendió el propósito de la voluntad de Dios? Dándonos a entender el misterio. ¿Cuál es el misterio? Los misterios revelados. El misterio de la voluntad de Dios es dar a conocer su nombre, y de ahí todo lo demás. Fluye. Amén. Todo lo demás corre. Todo lo demás camina. Todo lo demás va engranándose a sí mismo conforme a la voluntad de Dios. Porque dice la voluntad de Dios que tenemos que buscar primero el reino de Dios. Porque ahí están los engranajes correctamente como deben de ser, nomás que caminan al revés. Entonces cuando buscas y encuentras el reino de Dios, el engranaje empieza a hacer lo correcto, lo que debe de hacer. Empiezan a alinearse las mentes, los corazones, empiezan a alinearse las almas. Todo se empieza a alinear correctamente y empieza a fluir correctamente todo como Dios lo tiene. Amén, amén. Y los misterios están escondidos en Cristo. Es la palabra. Aleluya. Entonces, ¿qué están tratando de interferir? La Amén. palabra, el que pensemos, que Amén. meditemos. Que pienses, Amén. que medites, que Sientas a masques, Dios. que conozcas, que Inclusive están bloqueando nuestra obediencia a la Amén. palabra. Ahí lo dice. amén, Aleluya. amén, está siendo bloqueado todo eso con un propósito de que no obedezcas, de que no recibas, de que no conozcas los misterios escondidos en Cristo, de que no tengas más sabiduría, que no desarrolles la inteligencia, que no conozcas bien el nombre para ser conocido su nombre. ¡Ey! ¡Aleluya! Bendito Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Jesús. El Aleluya. propósito de la voluntad de Dios, que hagamos su voluntad. Y luego, después de que hagamos su voluntad, reunir todas las cosas en sí mismo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, entonces vamos ahora sí a empezar a estudiar también. Amén. ¿Empezamos el estudio? Amén. Aleluya. 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 ¿Sí? Señor, Aleluya. quiero gratitud por tu palabra, Padre Santo, la palabra es Aleluya. Cristo, Señor. Lléname, Señor, lléname. Aleluya. Señor. El 11, hermana Adriana, ahí mismo, Efesios 1:11, para empezar a estudiar. Aleluya. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Otra vez su voluntad. Amén. Amén. Empiece a leerlo de nuevo. En él. asimismo, tuvimos herencia. Ahí deténgase.
en él, asimismo, dentro de él. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que nos dio? Él. El mismo. Él Amén. mismo. Él se El proveyó. mismo se Se proveyó proveyó. para nosotros. Él mismo se puso a sí mismo en nosotros como una herencia. Para tener a nosotros mismos como herencia de Él. Amén. ¡Aleluya! Se proveyó. Aleluya. ¡Ey! Así como dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios se proveyó. Somos herencia y coherederos de Él. ¡Aleluya! En Él tuvimos herencia, pero también Él es nuestra herencia. Amén. ¿Se va entendiendo, mis hijos? Amén, amén. ¿Está más claro hoy? Amén. Hermano, ven. Amén. ¿Se está viendo diferente, mi hijo? Aleluya. A ver, hermana Adriana, otra vez. En Él. En él, asimismo, tuvimos Ahí lo tengas. herencia. Ahí tengas. Tuvimos. Es el mismo. O vamos a tener. No, Tuvimos. tuvimos. ¿Pasado o presente? Pasado y futuro. Al presente. ¿Ya no la dio? ¿Ya la tenemos o no? Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Nacimos con ella. Aleluya. Ya nos dio el pan. Amén. Solo falta que Todo. lo arrebate. Lo único que hace falta es que lo tomemos como tal, hijo. Ahí están. Ya no sea nuestra porción. Ahí está la Pero la herencia. comemos y Oiga, deme practiquemos. su porción, no se la coma. Practiquemos nuestra Mire. la palabra. Amén. Desperdiciamos la herencia como hijos pródigos. Amén. Ya regresamos al Padre. Él tiene todo. Estamos en Él, con Él. Amén. Él nos dio el becerro gordo. Aleluya. Nos dio las arras Del Espíritu. del Espíritu. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Hizo fiesta. Amén. Hizo fiesta. Hizo fiesta. Amén. Hizo fiesta. Habíamos malgastado la herencia. La malgastamos, pero el Padre tiene más herencia. Tiene más de lo mismo, más de lo mismo. Porque Él dice que hizo sobreabundar. Hay más, hay más, hay más. Hay más que puedes recibir cuando reconoces que malgastaste, que perdiste, que despreciaste, que hiciste lo que no tenías que haber hecho. Lo único que tienes que hacer es abrir los ojos del entendimiento y reconocer que en el mundo Gracias. no hay nada para ti. Que la herencia auténtica, la eternidad, es más grande, es mayor, es mejor lo que te espera que lo que estabas malgastando o viviendo en este mundo, viviendo en el pecado, viviendo en la fornicación, en el adulterio. ¡Eh, Shaya! Gracias, Jesús. Aleluya. En Él fuimos bendecidos Amén. con bendición, dones y problemas. Las regiones celestes. Ahí nos bendijo. Amén. Cuando estaba allá. Aleluya. Nos bendijo con su nombre, Aleluya. nos bendijo con su palabra, nos bendijo con su espíritu, nos bendijo con su sangre creativa con su juego. y también nos bendijo con su sangre redentiva Con en sus este aguas. tiempo. Amén, Sabía, amén. aleluya, Con los ríos de agua. que íbamos a Él puso los arroyos y los ríos a la vez dentro de ti para que empezaran a fluir correctamente después de que entendieras que tenías que encontrar el reino de Dios. Cuando encontraste el reino de Dios, los ríos empezaron a fluir correctamente. ¡Ey! ¡Aleluya! Y esos ríos arrastran piedras, arrastran metales, arrastran piedras preciosas. Amén. Unas las necesitas para el pectoral, ¿Quieres sabiduría? otras las necesitas ¿Quieres salvación? para forrar el arca Amén. del testimonio. Amén. Otras las necesitas para forrar el altar de la oración. Otras las necesitas para forrar el altar de bronce. Otras las necesitas para forrar la fuente
Aleluya. Herencia eterna. La herencia de la madera, de los árboles. Mucha la riqueza, Señor, que tú nos has dado. Ella es. Señor. Para hasta que llegues a ser árbol con las raíces Que todos por malos fuera. pensamientos, Señor. Ay, de Jesús. derrota, de destrucción, de Aleluya. fracaso, Que no están sean las raíces en quebrados, este Padre mundo, Santo, sino para el sol, recibir expuestas toda al sol de bendición justicia. espiritual, Señor, Sabe la qué cual, hacer para Señor, ser un nos has árbol andante. bendecido, En él Señor, tuvimos herencia. en los lugares celestiales. Termíneme de leer, hermana Adriana, por favor. En él tuvimos herencia. Aleluya. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Aleluya. a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Ahí deténgase. Ahí deténgase. A ver, léamelo otra vez a ver si entiende. Léalo. desde el 13, No, el que acaba de leer. En él. en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí deténgase. ¿Quién entiende eso? Amén. Amén. ¿Lo entiende? Amén. Aleluya. Esperemos que sí, La que esté verdad. entendiendo. Amén. A ver, hermano, ven y explícame. El que nos pastoreó desde la eternidad pasada. Dice que ya oímos la palabra en él. Y él nos la enseñó. Amén. Amén. Solo es de volverla. Él nos la enseñó. No la dio. Con él la aprendimos. Aleluya. Habéis volvido al obispo de vuestras almas, Sí. al enseñador. Pedro, ¿está claro, hermana Adriana? Amén. Al Léalo de pastor nuevo. de vuestra alma. En él. En él también vosotros, habiendo pastor oído alimenta. la palabra Ahí de deténgase. verdad. ¿Habiendo es presente o futuro? ¿O pasado? Aleluya. Pasado y Habiendo presente. oído. Habiendo oído. Amén. Pasado. Pasado. Habiendo pasado. Habiendo Pasado. oído. Allá. Amén. Ya lo oímos. Quiero que vea todo este capítulo que habla de la eternidad pasada. Amén. Que habla de la predestinación. Que habla de antes de la fundación del mundo. Que habla literalmente de los lomos. Literalmente ahí estábamos. Habla de las piedras ahí mismo, de diferente manera. Habla de los espíritus que estábamos en él. Sí. Vaya. ¿Lo está mirando o no? Amén. Aleluya. ¿O nada más yo lo veo? No, nos vamos viendo, aleluya. ¿Lo está viendo? Aleluya. No, Jesús. Bueno, está muy alto para pues. En él, hermana Adriana. Léale. En él. En En él él. también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Amén. El evangelio que eterno. Amén. El evangelio eterno. El evangelio eterno. Las Amén. buenas nuevas del reino de Dios A ver. para salvación. Esta palabra no estaba escrita todavía. Y ya la habíamos escuchado. Amén. Dice que es la palabra eterna. Sí. Ya fuimos enseñados. Amén. Amén. Ya lo conocemos. Amén. Amén. Por el otro lado, ¿cómo el enemigo le recitó palabra si no era eterna? Ay, Padre Santo, aleluya. Continuamos, por favor. Esto está, para mí me estaba volviendo loco. Le digo que yo esta mañana estaba, pero aleluya. ¿Sí estás entendiendo? Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con Espérese. el Espíritu. Esto se usa mucho en el presente. ¿Te fijas? Esta prédica se usa mucho en el presente. Amén. Que cuando te salvaste ya Fuiste recibiste las arras, el sello. Amén. Este sello lo tuviste allá.
Amén. Está hablando de un pasado. Este sello lo tuviste allá Amén. y aquí veniste a reafirmarlo. Rabas. Aquí volviste a reafirmar el sello de tu Amén, salvación. aleluya. Cuando recibiste, cuando te reactivaste, cuando se te abrió el entendimiento, cuando reconociste que eras culpable, cuando reconociste que eras pecador y decidiste venir a Jesucristo. Ahí fue donde se reafirmó, donde se confirmó, donde volviste a recibir la herencia que habías perdido, desechado, tirado. Fue entregada de nuevo para que no la vuelvas a tirar. Aleluya. Aleluya. Renacida. Sí, Señor. Amén. Aleluya. ¡Ey! Está muy fuerte para muchos, ¿verdad? Reactivada. Aleluya. ¿Sí, verdad? Bueno, Renovada. Pues a lo mejor sí, acuérdese que también tiene más gente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito! ¡Gracias, Jesús! ¡Bendito Dios! ¡Jesús! Bueno, ¡Aleluya! Entendiendo que tenemos herencia Amén. y que podemos usarla, que debemos de usarla. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces aferrémonos a esa herencia. Porque la semana pasada vimos que el nombre es nuestra herencia y es nuestra porción. Amén. 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 Lo traemos dentro, ya lo entendimos, ¿verdad que sí? Amén. Está dentro de nosotros y es nuestra porción, el nombre de Jehová. Amén. Ok, sí, hermano. ¿Qué más sello quiere que en la misma sangre tenga 3 versículos? Aleluya. Tiene un sello ahí grandote Bendito Dios. del nombre. Bendito. Amén. Aleluya. Aleluya. Yuge Bauge. Amén. Jesús. Amén. Entonces, vamos a la parte de la herencia donde nos quedamos la semana pasada, hermana Adriana, que leímos que el arroyo significa herencia, ¿se acuerdan? Amén. A donde fue David a tomar las piedras. Amén. Eso también Nuestra significa herencia. herencia son los Amén. ríos. Y la palabra para lenguas repartidas también significa herencia. Ambas son doble herencia. Y yo les dije por qué teníamos una doble herencia, ¿se acuerdan? Ahorita no en otro Las primicias. nuevo. Porque somos primicias. Amén. Y las primicias van a recibir doble herencia. Aleluya. Aleluya. ¡Ey! Gracias. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Gracias. Aquí nos detuvimos la semana pasada. Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Se acuerdan? Amén. Amén. ¡Aleluya! Entonces, quiero que vea esto, porque esto vuelve a reafirmar la misma hermana Hicks. Las lenguas de fuego en la cabeza se encargan de los Pensamientos. y los. Sentimientos. ¡Aleluya! La cabeza, lenguas. Y luego en la boca, lenguas. Que tienen que llegar exactamente a lo que estaba predicándonos el hermano Manuel cuando recién empezamos a dar el repaso al Bueno, usted corazón. no lo predicó antes. Corazón. Aleluya, gloria a Dios, pero usted lo confirmó, mijo, Amén. dentro de lo que aprendió. Ahora vamos, por favor, a esta parte. Aleluya. Jehová 11:16, hermana Jehová, Adriana. ¿dónde está Y eso? Josué 11. No, sí, también es Jehová, salva. Aleluya. Ah, bendito Dios. Josué 11:16, vamos. Aleluya. Quiero que vea, para que se acuerde de la numeración, por favor. Aleluya. Yeshua 11:16. La numeración es 51-59, pero tiene varias raíces, que nos lleva a la otra raíz de 25:05, de lenguas repartidas y del arroyo. Vamos, cuando lo tenga con un amén, por favor. Amén. Josué, ¿usted lo tiene en español, hermano Meni? Sí. Ah, pues, perdón, hijo, pues es que estaba... A ver, por favor, Josué 11. ¿qué Acuérdese leí? que ya no hay. Lo entiendo, yo soy el que se me olvidó, mijo, perdóneme. Josué 11:26, dele, mijo. Cuando lo tenga. Era 16, ¿no? 11:16, sí, perdón. Ok. No, era 10. 11:16 al Sí. 23. Sí, Allá está en el pizarrón. sí. 11:16, sí. Amén. Amén. ¿Ok? Sí, sí. Dice así. Porque cuando Israel subió... No. Oh, Es perdón. 11:16. Es que me dejé llevar por otra cosa. ¡Aleluya! Dice así. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas de todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llamó el Arabá. No, los llanos Los del llanos. Arabá. Los llanos, perdón, los llanos, El el Arabá. Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Alac, que sube hacia Seir hasta Baal Gad,
en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Porque mucho tiempo tuvo guerra. Por mucho tiempo. Porque mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Ok, perdón, yo pensé que la suya decía por qué. Tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. ¿Para qué? Para destruirlos. Ahí deténgase. ¿A qué le viene a la mente con todos estos reyes, mis hijos? Las guerras, los valientes. Las guerras, los valientes. ¿Perdón? Como a Faraón le endureció el corazón. Como el faraón le endureció el corazón. Hermana Laura, quiero llegar a cierta parte que ha sido una de las cosas que empezamos cuando el reino de Dios hizo justicia. ¿Se acuerdan? Que tenemos un reino dentro de nosotros. Amén. Son Los reinos que hay que conquistar. hay todos los eteos, Estos son. fereceos, Todos estos reyes contra los que Josué peleó. Amén. con los que tenemos que pelear. así Lo como mismo Josué peleó hizo. David también. Amén. Lo mismo Josué hizo. Aquí está. Entonces, cuando Josué los destruyó, porque ahí dice que Dios endurecía el corazón de ellos. Amén. Amén. Y le resistían a Josué. Amén. ¿Para qué? Para destruirlos. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Es lo mismo que hace dentro de nosotros. Nuestra dureza tiene que ser reflejada, tiene que ser conocida por Dios y entregada. Amén. Adiós. Amén. Amén. Entregar estos reyes para que Josué o Yehoshua o Jesucristo los Amén. desaparezca. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Ok, continúa, hermano Manuel. Y por que favor. no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Amén. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Sí, amén. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Ahí deténgase. La numeración para herencia es la misma que para arroyo. Gloria a Dios. Aleluya. Es la misma que para... Sí, Estoy esperando que llegue esto, pero la numeración es 51-59. Entonces, quiero que vean que Josué, después de destruir a estos reyes, repartió la herencia. repartió la herencia. Amén. Amén. Después de que Jesucristo destruye a estos reyes, Que están malvados en nuestro corazón. nos va a entregar la herencia. La herencia. Amén. Le pregunto, ¿cuál es la herencia? La palabra. Amén. Nos va a entregar al Padre. ¡Ah, Shahaya! Aleluya. Nos va a entregar al Padre. Bendito Dios. Nos va a llevar al Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Vele, hermano. Tal en lo natural, tal en lo espiritual. Primero aquí, Sí, amén. en este cuerpo, y después hasta que llegue el tiempo del milenio, o cuando dice la escritura, después ponga todo bajo los pies del Padre. Así mismo. Así mismo. ¿Está claro? Amén. Miren, no le puedo mostrar la numeración aquí, pero quiero que lo vean. Si quieren lo buscamos. Aquí está la numeración, 51-59. ¿Sí? Y es para la herencia. Quiero que lo vean. Ahí dice herencia en la parte de abajo, ¿lo ven? Aquí, herencia. Ah, ok, sí. ¿Ven la numeración? Sí. Esa es la numeración. 5159. Quiero que lo vean
No lo pude La poner hermana en, es la que anota. no lo pude poner en la pantalla porque no tengo el Definición. internet fuerte. Aquí está la palabra Por y aquí está la numeración, herencia. en la parte de abajo. Amén. Amén. Sí. O sea, no se lo pude poner en la pantalla. Ahí está el número también, ¿no? Amén. Sí, lo que pasa es que si se lo pongo ahí, no me va a creer, pero esto lo saqué de la Biblia. Amén. Por eso es importante que, o sea, yo pongo esto porque estoy estudiando y sé Pero que esa es la ahorita no está numeración. trabajando, Pero como ahorita no necesita me ayuda. llegó a la Biblia, entonces le estoy mostrando con la Biblia que sí es la numeración correcta. Amén. ¿No está bien? Amén. ¿Continuamos? Amén. Ok. Amén. Aleluya. Aleluya. 51-59. Amén. Es igual a... Partió la herencia. Aleluya. Esta misma raíz, quiero que lo vea y quiero que esté aquí en su cerebro. Esta palabra para herencia que habla aquí en el libro de Josué nos lleva a las lenguas repartidas del libro de los Hechos. ¿Sí? Nos lleva a la herencia en el libro de Efesios. Amén. Aleluya. ¿Sí? Amén. Y nos lleva a los arroyos en el libro de Samuel. Samuel. En el libro de Samuel. Quiero que vea cómo está conectada la misma palabra a través de muchos capítulos bíblicos. ¿Qué es lo que se está preguntando, hermano? Porque esa vista la conocen. Estoy tejiendo. Ok. Entonces, es lo mismo entrelazado. Por eso le decía yo a mi esposa esta mañana cómo viajaba yo y cómo me decía ella, es que estás aprendiendo a tejer. Amén. Porque me llevó de Efesios a Samuel, de Samuel a los Hechos, de los Hechos, aleluya, Shamahaya. ¿Está bien? Aleluya. Amén. de los Hechos a Josué, Sí, de Josué y sí. así sucesivamente. O sea, Sí, te sigue dando y te sigue esparciendo la palabra. Te sigue dando más te sigue aumentando la palabra. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Bueno, esto que le voy a leer es de parte de la hermana Hicks, pero quiero que lo vea y que lo lea junto conmigo. Esto se lo voy a hacer más grande enseguida. Dice, Halak significa nuestra parte. Y es la misma palabra para lenguas divididas. Aleluya. Aleluya. ¿Lo está viendo aquí? Amén. ¿Se lo hago más grande, hermana Lau? Por No, favor, está amén. bien. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Esto no lo alcanzas a ver tu mano? No. Déjame, No, y- Rosy. te lo voy a intentar hacer un poquito más grande, mi amor, hasta donde alcance la pantalla. Ay, está bien. Ese. Sí. Dice, Halak significa nuestra parte o nuestra herencia. Amén. 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 ¿Sí? Dios sabe cuál fue nuestra herencia atrás en la eternidad. Quiero que vea que no es un invento mío, mis hijos. Es algo que está en la palabra y que la hermana Gil lo estudió y lo dispuso para la gente que quería estudiar. Dice, eternidad que dice, ya tenemos nuestra herencia. Es simplemente cuestión de salir en el tiempo, alcanzar atrás o ir atrás Amén. A la eternidad. o viajar atrás Amén. A la que den. Aleluya. a esta eternidad. Amén. ¿Sí? Amén. Y hacer como Dios desea que hagamos para que podamos tomar nuestra parte. Aleluya. Aleluya. ¿Lo está viendo ahí? ¿Lo está leyendo? Amén. No me lo inventé yo, eso no lo escribí yo. El Señor es nuestra herencia. Amén. ¿Lo está viendo? Amén. No me lo inventé. Es nuestra herencia. Ya hemos tomado nuestra herencia. La estatura Espiritual. espiritual de Cristo. Jesucristo. y debemos alabar a Dios que la hemos Obtenido. obtenido. Aleluya. Por eso dijo Aleluya. Pablo que Al tener conocimiento de la estatura, al tener conocimiento de un crecimiento, en automático Dios abre esta oportunidad para que obtengamos lo que ahí está. Para poder viajar y hacer lo que tengamos que hacer para que Dios nos entregue lo que nos pertenece cuando aprendemos a pagar el precio en oración. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a hacer grande la otra parte que está abajo, porque también la otra parte está muy hermosa. Dice,
hacer entonces con nuestra herencia? Dice, la debemos dedicar. ¿Cuál fue nuestro comienzo número 1? El comienzo número 1 fue el nombre cuadrangular del Señor. Heredamos el nombre del Padre. Aleluya. Jesús era el nombre no engendrado del Padre, Amén. que Él escondió a través de interminables edades. Aleluya. Luego, en los últimos días, Él envió a su Hijo con su Nombre. y su Sangre. para descender a la tierra y hacer una obra. Aleluya. Lo menos que podemos hacer es tomar el altar de bronce de nuestra herencia, de la estatura espiritual de Jesucristo, y dedicarla. ¿Por qué el altar de bronce? Perdón. Porque es regalado y está en los pies. Porque es el nombre. Amén. Es cuadrado y es el nombre con el que empezamos. Amén. Entramos por la sangre, pero nos apropiamos inmediatamente del nombre. Amén. Tomamos el nombre para nosotros, el cuadrangular. Porque lo que Dios... ¡Aleluya! Jesús, el nombre. Fíjense bien, de todo eso, lo que Aleluya. está en el tabernáculo, lo único que se le ofrecía a Dios ¡Aleluya! son las ofrendas en ese altar, ¡Aleluya! Aleluya. a los pies. A los Y pies están del los Señor. pies. Los pies son un vehículo. Amén. Amén. Es una nave que nos ¡Aleluya! va a guiar, a llevar a todo el tabernáculo. ¡Amén! Es el que nos hace pies de siervo. ¡Aleluya! Aleluya. Adelante, hermano. Continúo. Amén. Dice, lo menos que podemos hacer es tomar el altar de bronce de nuestra herencia, de la estatura espiritual de Jesucristo, y dedicarla de vuelta al Señor. Aleluya. Simplemente estamos hablando sobre eso, no estamos estudiándolo en detalle. Sin embargo, leen ahí en el Salmo 16, 5 y 6, que Jesús le dijo a su Padre, Jehová es la porción de mi herencia o de mi parte. Aleluya. ¿Sí? Sí, así dice en De mi herencia. 1960 dice, Y de mi copa. Y de mi copa. ¿Sí? Dice, tú sustentas mi suerte. Y luego en el de enseguida, si quiere vaya ahí para que lo lea. Dice, miren lo que él dijo. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad. que me ha tocado. Amén. Él sabía que él iba a ir a la cruz. Amén. Sin embargo, él dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Aleluya. Entonces, nuestra herencia es el nombre. Amén. Amén. Nuestra herencia son los ríos. Amén. Nuestra herencia son las piedras de fuego. Amén. Nuestra herencia es el Espíritu Santo. Nuestra herencia es la sangre. Todo eso es herencia porque Amén. ha sido gratis o no. Amén. Entonces debemos de corresponder para apropiarnos de más cosas las cuales el Señor tiene para nosotros. ¿Quiere decir algo, hermano mío? Lo veo con ganas de gritar. Aleluya. Sigan. ¿No? ¿Vamos bien? Lo que pasa es que muchas de esas cosas las estuve estudiando, pero en otros libros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Bendito Dios. Cristo. Aleluya. Aleluya. Quiero que vaya, por favor, a 1 de Corintios 14. Quiero ir determinando esto porque aquí hay otro secreto que quiero que aprendamos juntos. 1 de Corintios 14. Cuando llegue, hermana Laura, por favor. Ah, no, usted no puede leer. Hermano Men, 1 de Corintios 14, por favor, porque usted está más pegado a la cámara. Quiero que vayamos entendiendo que son lenguas de fuego. Sobre nuestra cabeza, dentro de nuestra lengua, que tiene que ser llevado hasta nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano Men? Ahí está el regalote que Dios nos da. Aleluya. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Otra vez, por favor, hermano Meni, porque necesitamos recalcar otra vez eso. Se tomó ahí está con letritas rojas. Sí, amén. El que habla En en lenguas
no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla Misterios. Misterios. Cosas. Que solo Dios Sí. sabe. que Sí. solo el Espíritu sabe. Aleluya. Amén. Amén. ¿Estamos bien? ¿Ya Amén. se entiende esto que el que habla lenguas habla con Dios? Amén. Amén. Ok, ahora vamos a leer lo que sigue, hermano Meni, ahí mismo. En el 14:4. 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, Amén. pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Otra vez, hermano Meni. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Se entiende esto? Amén. Amén. Hermana Laura, hermana Adriana. Amén. Amén. Sí. Ahora quiero que vayamos y esto lo vamos a... Váyase al 14:21, por favor, hermano Meni. No lo quise poner escrito porque Ahí está. necesito que lo leamos. Porque esto para mucha gente es confuso, pero que la hermana Hicks lo entiende y nos lo explica de una manera muy hermosa para que lo entendamos. ¿Ya lo tiene, hermano Meni? ¿Ya Amén. llegaron, iglesia? 14:22. Dice, 22. Aleluya, 14:22. No, 21, No, perdón. 21. En la ley está escrito, Amén. en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ahí deténgase, hijo. Sabarrabarrabarrabarra, Aleluya. Bendito Dios. Ah, santo, 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 santo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Lo está entendiendo ahí o no? Amén. Amén. A ver, hermano Meni, otra vez de nuevo, por favor. En la ley está escrito, amén, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Sí? Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahí deténgase. Lea de nuevo eso que acaba de leer. Así que las lenguas. Son por señal. Ahí deténgase. ¿Entiende lo que es una señal? ¿Sí? Amén. Apunta hacia algo. Señal. ¿Para quién? señala algo. Las lenguas Para decir algo. ¿Para quién son señalamiento? ¿Para qué en qué se está enfocando ahí? ¿Lo alcanza a leer, hermana Laura? Amén. ¿A quién? Para los que Para no los creen. incrédulos. Para los que no creen. Para los que no creen. Amén. Amén. La mayoría de las iglesias que tienen bautismo en lenguas, calla, tapa la lengua, detiene el espíritu, ahoga el fuego. ¿Por qué? Porque les interesa más la gente que está llegando, porque les interesa aumentar la cantidad de la congregación. Y en esta parte, esto que estamos leyendo es señal para los incrédulos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están locos? Ahí enseguida lo dice. Sigan leyendo, por favor, hermano. Ahí enseguida lo dice. Amén. Léalo, por favor. Así que las lenguas son por señal, No a los no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya. ¿Entendemos estas dos partes? ¿Entendemos la balanza? Amén. Amén. ¿Entendemos la balanza? Amén. Amén. Las lenguas Amén. son señal para los incrédulos. Amén. Porque Dios quiere hacer algo muy especial con los incrédulos. Sí, El versículo es el que sigue. Sí, yo sé, mi niño, nomás que aquí está, hay cosas escondidas que tenemos que Amén. ir entendiendo. La señal para los incrédulos son las lenguas. Las lenguas. Por eso Dios quiere que no retengamos o que no dejemos de fluir en lenguas. Porque nos habla de que es para edificarnos a nosotros mismos y es para hablar con Dios. Amén. Pero Amén. también esto nos habla de que es una señal para los no creyentes. Porque el fuego es un tipo de restricción. Amén. A su entendimiento. Ahí le va. Separación, Para los santidad. que son llamados y para los que no son llamados. Amén. Amén.
a los incrédulos, aleluya, que tienen el llamado, se les hace que entran y son como un pez en el agua cuando escuchan las lenguas. No se les hace raro, ni se espantan, ni se les hace extraño. A los que no son llamados, se les hace raro, extraño, les da miedo y piensan y aseguran que estamos locos. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Amén. ¿Lo está viendo? Amén. Entonces esta parte Dios la usa para los que son llamados y para los que no son llamados. Por eso mucha gente tiene miedo. Por eso mucha gente nos juzga locos. Por eso mucha gente se retira, porque no son llamados a este mensaje. No son llamados a conocer las profundidades a las cuales usted y yo somos llamados. Amén. Por eso deberíamos de ser todavía más agradecidos. Amén. Mucho más agradecidos. ¿Por qué? Porque hay una profundidad diferente para usted y para mí en sumergirnos en los ríos de fuego. Amén. No es de agua, es ríos de fuego, como si fuera un volcán en erupción. Navegas perfectamente bien entre la lava. Porque fuego he venido a echar. ¿Quién podrá estar delante del fuego eterno? Del fuego eterno. Solamente el que conoce el fuego, el que se haya purificado. El limpio de manos, el puro de corazón. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Amén. ¿Lo entendió, hermana Laura? Entonces, ¿debemos de fluir más en lenguas? Sí. Amén. Que se asustan. ¿Que les molesta? Bendito sea el Señor. ¿Que les afecta? Gloria a Dios. ¿Que se fueron? Bendito. ¿Que se quedaron? Gloria a Dios. Amén. ¿Lo está entendiendo? Porque no es de nosotros, es de Dios. Amén. Entonces no reprimamos y enseñemos cuando tengamos que enseñar, hermano mío, a que esto es de Dios y que tenemos que practicarlo. Amén. ¿Se entiende? Amén. Amén. Aquí nos quedamos, mis hijos, y denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gracias a Dios. Aleluya. Espero que vea que aquí está la balanza. Aleluya. Aleluya. ¿Le tomamos los minutos? Sí. La semana que